Dios les bendiga a todos. Gracias por conectarse con nosotros una vez más aquí en la página de Reino. Ya llevamos un par de semanas largas que nos conectábamos con ustedes. La última vez que estuvimos hablando, yo estuve hablando bien resumido sobre el Concilio Divino, que era un tema que quería tocar hacía tiempo, pero nunca pude hacerlo. Entonces, el día que me tocaba dar el diálogo que tenía con Luis Felipe Fara de Theosis que no se pudo, pues decidí entonces tocar el tema del Divine Council, el Concilio Divino, una forma resumida. Así que hoy vamos a terminar la serie de escatología que teníamos aquí en la página de Reino. Como dije, iba a ser una introducción, no iba a tocar en detalle, iba a ser como cuatro o cinco videos y termina siendo como cinco o seis. Así que yo creo que hice un poco más de lo que pensaba que iba a ser. Más adelante, ¿verdad? Si hay otro que voy a tocar un tema y eso lo voy a tocar, pero ya la serie la voy a terminar para empezar a hablar de otras cosas. Y hoy vamos a terminar de una forma hablando del huerto, ¿verdad? Tocando el tema del huerto, el tema del jardín, como que es el tema del paraíso. Lo vamos a tocar porque eh, es necesario que lo toquemos y lo voy a tocar también porque hay un video mío de hace años atrás que estuvimos hablando con una persona sobre el huerto, ¿verdad? Con un pastor estuvimos hablando y entiendo yo ya que ese concepto de cómo lo habíamos discutido, yo no lo veo así ya. Así que, ¿verdad? Voy a tocar este tema porque si la gente lo ve en estos momentos ese tema, piensan que yo creo eso y yo no lo creo de esa forma, ¿verdad? Y entonces, pues, entiendo que deberíamos tocarlo y el tema es bien importante en escatología porque si sabemos lo que es el jardín, vamos a entender la narrativa completa de la Biblia. Así que no voy a seguir hablando porque está con nosotros una persona ya que es residente, es casi, le habíamos dicho que iba a ser el co-host de aquí de Reino, pero lo ha sido en varias ocasiones. Para que hacía tiempo que no nos conectábamos, ahí está teniendo problemas de conexión su internet. Bueno, tenemos aquí a una persona que ha sido ya reincidente con nosotros, Joseph Rivera, ¿verdad? Yo creo que la última vez que estuvimos nosotros hablando, tú todavía no eras oficialmente mi cuñado, ya eres oficial, Exacto, eso es verdad. eres Ya, oficialmente mi cuñado, así que sí, eso sí. este es el co-host, que aún mencioné que iba a ser el co-host, Sí, pero de Reino. Heino tuvo tuvo un momento de pausa extremadamente largo. Así que vamos a ver si volvemos a tomar un par de veces, hacemos esto y volvemos otra vez a tocar los Ya. temas. Así que hoy, como había mencionado, voy a dejar que José se presente y hable y para seguir con el tema de hoy. Pues nada, los que no me conocen, pues yo soy José Rivera. Yo creo que ya compartí aquí varias podcasts y pues sí, lo que he podido salir podemos salir. Cuando hay que descansar, pues se descansa. Nos vamos en sabáticos. No, Los pero sabáticos de Jaime no son largos. sí, sí. Yo pienso, este tema que vamos a hablar hoy fue un tema que tuve un tiempo con él también tocándolo, estudiándolo y genuinamente cuando eh, lo empecé a estudiar y empecé a verlo, y después no podía parar de ver la narrativa en la Biblia entera y fue un tema que me sorprendí, me cautivó y estuve un tiempo, ¿verdad? Estudiándolo y luego pienso que mucha gente cuando se lo explique de la manera que eso lo vamos a explicar el tema de los jardines y de los huertos, pues un ejercicio bueno es que trata de verlos todos los que hay, trata de ver todos los que hay y se va a dar cuenta de muchas cosas. Ujú. Pero cuando lleguemos al tema, pues lo hablamos. Dale. Sí, ¿verdad? El tema del huerto es un tema o del paraíso, del jardín. Por cierto, así empieza la Biblia. O sea, empieza hablando del jardín del huerto.
y termina con un jardín y con un huerto, ¿verdad? Con un huerto y un Ujú. jardín en el paraíso. Así que si empieza y termina, de suma importancia entender lo que era el huerto, entender lo que es el jardín. Eh, no solo eso, sino que en la Biblia, en la Escritura, se va a ver patrones, se van patrones y se va a ver símbolos y prototipos y foreshadowing y todo esto haciendo referencia, alusión a lo que es el huerto o viendo el huerto en esos momentos. Y es algo que tenemos que verlo y entenderlo y estudiarlo. Lo primero que voy a mencionar, para empezar con este tema, y ahí entonces Joseph y yo entramos en el diálogo, lo que vamos a traer, es que el término de los huertos es un término importante porque tenemos que saber que en el antiguo Oriente, donde fue escrito, ¿verdad? Las escrituras, donde culturalmente se escribió, eh, los jardines eran el lugar donde habitaban los dioses, ¿verdad? Los jardines eran el lugar donde habitaban los dioses, no solamente los jardines, sino los montes. Interesantemente, el Edén se le llama el monte del Edén y el huerto del Edén, ¿sabe? Que tiene las dos formas. En Ezequiel se llama monte, es en un lugar alto, porque si usted lee la trama, usted ve que de un lugar alto empiezan a bajar, por cada caída que ocurre, bajan más y más y más y más. Pero yo lo que quiero mencionar, ¿verdad? Que este tema de los jardines es un tema que mucha gente no lo entiende porque no entra o no tiene acceso a estos documentos, ¿verdad? Antiguos. Pero son accesos que son buenos para nosotros entender lo que el Señor nos quiere llevar, a lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos y sepamos. Así que, primero que nada, voy aquí a leer algo de los jardines. Voy a buscarlo yo, no sé si quieras decir algo, que lo estoy buscando aquí, que lo tenía y se me fue. No. Me estoy tratando de buscar un. Ay, Dios mío. Eh, ¿Cómo se dice esto? Un quote, ¿cómo se dice eso en Un español? quote. Sí, un quote, que era de un arquitecto que él decía que lo más importante en la arquitectura era el courtyard. Ok. Que, porque ellos, y tú lo vas a ver en la arquitectura clásica y hasta las universidades, ¿verdad? Como Cambridge y todas estas universidades que Ujú, tienen cientos de años, que ellos creaban siempre la arquitectura incluyente con el courtyard, porque ellos decían que ahí era donde se mezclaba la divinidad, ahí donde era la creación más importante, que era la creación de Dios. mm, Que hasta cuando, ¿verdad? Creaban anteriormente edificios y arquitecturas y casas y palacios y todas estas estructuras, pues sí. siempre lo hacían con en mente con el courtyard o el patio, no sé cómo le quieran decir. Que Ujú, hasta nosotros, ¿verdad? Hasta siempre ha tenido una implicación en nuestro subconsciente, en la humanidad, que la naturaleza es ¿verdad? Es la creación de Dios y es la manifestación de Dios. Y entonces, eh, es que el cover como no quiero ver si lo consigo, porque el hombre dice, es como si tú estuvieras invitando a Dios a tu casa. Es como si tú ujú, estuvieras invitando a Dios a esa estructura, a ese lugar. Y me, sí, y me gustó un montón, de verdad, después de que estuvimos estudiando de los huertos y de los jardines, que ver esa frase de esa persona, de ese arquitecto, me sorprendió. Porque hasta los antiguos pensaban y tenían más o menos esa misma eh, mentalidad. sí, sí. Tanto así, voy a hablar, que hablaste de la arquitectura y eso, algo interesante. Por ejemplo, las catedrales. ¿Sabes que las catedrales son bien altas? Ujú, La forma por qué las catedrales son altas
y los arquitectos hicieron las catedrales altas es porque cuando se hacía la liturgia o se hace la liturgia en la catedral, eso tiene un efecto de, de la unión del cielo y la tierra. O sea, ellos tienen en mente que cuando estaban creando la catedral, ellos querían que toda la estructura fuera parte de la liturgia o fuera parte ¿verdad? De la homilía, de lo que se iba a llevar a cabo allí. Me explico. En las catedrales tú no vas a ver que va a haber bocina. Ujú, En las catedrales no hay bocina, no hay nada. ¿Por qué? Porque está diseñado de una forma que cuando tú hablas, sube hasta lo más alto de la catedral, es como si fuera un eco y retumba. O sea, ujú. y llega a lo más alto de la catedral. Pues el diseño está simbólicamente y proféticamente está diciendo que así como la iglesia en la tierra canta, su voz sube al cielo y se une con los ángeles a cantar. Oh, wow. Eso es la iglesia católica y las catedrales de antes. La iglesia ortodoxa es diferente. La iglesia ortodoxa, tú vas a ver que la iglesia ortodoxa, la arquitectura es como si fuera casi un tabernáculo. Me explico. Está bien, está la gente recibiendo la liturgia, está y está la parte como si fuera la tierra donde está la gente escuchando y el cielo de donde está saliendo la adoración y la liturgia. Mm. Y tú vas a ver que en el medio es como si fuera una unión de que el cielo y la tierra se están uniendo. Es como que si del cielo está saliendo el mensaje para traerlo a la tierra. Entonces tú vas a ver esas arquitecturas, esos diseños, que lo que tú mencionas, ¿sabes? Toda esta arquitectura en el tiempo medieval y en el tiempo tiene una mentalidad de, del templo, del tabernáculo, del jardín, del cielo y la tierra de una forma para poder plasmarlo. Ujú. Qué bueno que tiraste eso, porque yo no pensaba irme por esa línea y lo traíste. Sí, sí. Yo voy tú hablas mencionado del courtyard, busco una foto, Ujú. para ahorita le doy share para verlo los dos y discutirlo, si Dale, quieres. dale, sí. Este, ahora mismo, yo creo que yo me enfrié, ya estoy aquí ya. Lo que voy a mencionar, voy a rápido a hablar de lo del jardín y las montañas, pero más en la parte del jardín. Michael Heiser en su libro El mundo invisible o The Unseen Realm habla de que para entender el huerto de Edén hay que entenderlo en la cultura donde los escritores bíblicos, ¿verdad? En la cultura que los escritores escribieron, o sea, en el Antiguo Ujú, Oriente. Para el tiempo de antes, en esa cultura antes, para los egipcios antiguos y los de Mesopotamia, eh, el lugar donde los dioses se reunían eran en monte o en jardines. ¿Por qué? Porque son lugares de prosperidad y son lugares, por ejemplo, los montes, el ser humano no puede llegar y el jardín es un lugar próspero, un lugar de comida, un lugar de deleite, es un paraíso. Entonces eran los dos lugares más comunes que se utilizaban para poder entender de que los dioses habitaban en esos, ¿verdad? En esos lugares. Así que según el Antiguo Oriente, tenemos esta forma de ver lo que son el jardín. Entonces, cuando tú lees entonces ahora el texto de la Biblia, ya entonces hace sentido el por qué se habla de un jardín en el principio. ¿Verdad? Y se habla de un jardín en principio porque jardín era el lugar, el Edén era el centro de comando de Dios, en una ujú. forma. Ya tocamos lo del concilio divino, así que no tengo ningún problema hablar de Dios y de este tipo de cosas, porque usted si sigue la línea que estamos llevando en el reino, va a entender más o menos. Ahora, cuando el Señor creó en Génesis 1 y 2, hay que ver la creación en esta cultura. Nuevamente, es un jardín era el lugar donde los dioses habitaban, pero en la cultura de ellos cuando fue escrito, cuando Moisés lo escribió, ya también ellos tienen entendimiento que donde habitaba el Dios eran los templos. Entonces lo que ahí Moisés hace el tabernáculo. Cuando usted ve cómo está escrito el texto de la creación, habla de 7 días. Y los 7 días
son en el Antiguo Oriente y en la Biblia es una semana de dedicación de templo. Y si usted ve, son por fase. Si usted lee con calma las fases de los días, usted va a ver, se va a parecer al tabernáculo. Se tardó 7 días, se tardó 7 días en la celebración del templo cuando Salomón lo hizo. Aquí lo tengo porque el que quiera va a apuntar los textos. No los vamos a leer porque nos vamos a tardar. Pero Levítico 8:33 al 35 nos habla que los israelitas hacían una ceremonia de 7 días para dedicar el templo, el tabernáculo sagrado en el desierto. En Primera de Reyes 8:2 y 8:65, Salomón dedica el templo en Jerusalén con dos back to back. O sea, son dos fiestas back to back de 7 días, Ujú, en la cual, y fue en el séptimo mes del calendario. Así que vemos otra vez 7-7. Y Ezequiel 43:25 al 27, el profeta Ezequiel tuvo una visión del nuevo templo de Jerusalén y cuando lo ve lo ve de una forma que hay 7 días de dedicación. Son 7 días de ritual, 7 días de dedicación de ese nuevo templo. Así que estamos viendo que los 7 días son formas de dedicar templos. La creación es el templo de Dios. ujú. Peter Leithart y James B. Jordan de Theopolis mencionan, y mucha gente otra mencionan, pero los que yo me acuerdo más bien ahora, que son los más que estoy leyendo en estas cosas, mencionan que la Tierra, ¿verdad? El cosmos es el templo de Dios. El cielo es su trono y la tierra es su footstool. Ujú. O sea, el cielo es el trono y la tierra es el footstool, Donde pone los pies. donde uno pone los pies. Así que eso es la creación, ¿verdad? El, el antiguo no tenía en mente eh, de forma materialística, naturalística de cómo el Señor creó el universo, sino que más Ujú. bien tenía una mentalidad de cómo fue creado y ordenó el cosmos el Señor, haciendo un templo y su templo es este cosmos. El cielo es su trono y la tierra es donde él pone los pies. ¿Algo que quieras decir, Joseph? Que también se puede ver la narrativa eh, de templos, específicamente de nuevo con David, que eso es lo que está buscando aquí, Ujú. Samuel, ¿dónde estoy, hombre? El segundo de Samuel 6 del 17 en adelante, te habla de la historia de cuando vuelven y traen el arca, Sí. que la buscan de la casa y que David está vestido como sacerdote y estaba danzando y todo eso, pero el detalle está que del 17 en adelante te dice que él bendice a la gente. Una vez que el arca vuelve, ¿verdad? Que lo ponen, hace sacrificios, él les bendice a la gente y le da de comer. Le da panes y le da unos panes, básicamente. Ujú, Y bendice al pueblo y todo el mundo se va para su casa. Pero lo que te quiere decir ahí está haciendo una imagen de David o el humano nuevamente como estaba otra vez en el huerto, que hay abundancia de comida. Y abundancia de comida, eso es lo que había en el huerto. Y además de eso, tienes la bendición del sacerdote, ujú. ¿verdad? Pero que en entonces la bendición que muchas personas piensan, como Tim Maggie piensa, que la bendición que él estaba diciéndole al pueblo era básicamente la misma bendición que Dios le había dado a la humanidad en el huerto. Yep, Era sí, la misma. la misma. Eh, es bien importante que lo que mencionas ahora. Cuando tú ves el lenguaje que el Señor habla a Adán y a Eva, es un lenguaje sacerdotal. Ya, ¿Sabes? Los pones como los sacerdotes. Y con eso más nada, ya tienes una mentalidad de templo. ya. Eh, Después cuando vas al templo, las mismas palabras que Dios le da a los sacerdotes en la Torá, es las mismas palabras que Dios le da a Adán y a Eva. Es en la Sí. misma forma. No solo eso. En la palabra de sol y luna, cuando tú vas al hebreo, es little lamp
y Big Y Lamp. Big Lamp. Sí. Lámpara grande y lámpara pequeña. Y eso hace referencia a la luz del tabernáculo, la luz del lugar santísimo. Entiendo que, ¿qué pasa? Cuando tú estás viendo esto, lo que dice Joseph, de que la bendición que daba el sacerdote era la misma bendición que Dios le dio a Adán y a Eva, es porque el sacerdote era como si fuera el representante de Dios en la tierra. Toda la Sí. humanidad era imagen de Dios, era representante de Dios en la tierra, pero el sacerdote en ese momento era como si Dios, era como si él fuera el Dios en la tierra. En ese momento él tenía ese acceso al lugar santísimo que solamente podía de una forma de espacio sagrado, por eso se tenían que vestir de una forma, porque él tenía que representar la luz, ¿verdad? La Ujú. luz que perdió Adán tiene que ahora el Tiene que. sacerdote hacer un tipo de representación y estamos viendo toda esta simbología. Yo estoy leyendo un libro ahora que es de James B. Jordan, eh, un académico, estoy con esta gente de Theopolis y se llama Through New Eyes, a través de nuevos ojos, ¿verdad? Desarrollando una perspectiva bíblica de la tierra, del mundo. Y mira lo que él dice. Yo te lo leí hoy. El Sí. universo y todo simboliza a Dios. Lo estoy traduciendo. Ujú. Eso es, que el universo y todo apunta a Dios. Eso quiere decir que la perspectiva cristiana del mundo es y solamente puede ser fundamentalmente simbólica. El Mm. mundo no existe por por sus propios méritos, porque le dio la gana en sí serlo, sino que existe como una revelación de Dios, como una revelación de Dios. O sea, todo lo que hay en este universo es una revelación de Dios. Ujú. Y cuando tú ves esto, tú tienes que ver los patrones y los símbolos para entender en los textos. Por eso es mejor quedarse detenido, leer todos los detalles para poder entenderlo y no pasar rápido la página y tratar de verlo, porque es todos patrones, ¿sabes? Tú vas a ver todas las cosas Sí. conectadas. ¿Algo que quieras decir, Joseph? No, que vamos a volver al tema de los jardines y los huertos. No necesariamente tiene que verse como eh, literalmente un huerto, un jardín. Simplemente en la Biblia tú vas a ver que te va a dar hints o de cualidades o de cosas que pueden aludir que eso esté en un huerto o volviendo otra vez al huerto del Edén. No necesariamente es que se va a ver Ujú, exactamente como uno, pero tú vas a ver que cuando ellos los autores bíblicos hablan específicamente del Antiguo Testamento, también ujú. lo ven en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento, usualmente ellos te siempre es como lo que tenemos hoy día como un hyperlink. Es Sí, como para que como que ahora tú lo hundes y te tira te para la tira. referencia anterior, pero obviamente no tenían eso. Pues ellos te escribían de una manera para que el lector se acordara de Génesis. Sí. Entonces, dicho eso, los jardines siempre tú vas a ver que es un punto de encuentro de Dios con la Ujú. humanidad. Yes. Por ejemplo, tú tienes la primera instancia luego de Abraham, por ejemplo, Moisés, con la salsa ardiente, él se Ujú. encontró un árbol y entonces lo que te está diciendo es acuérdate del árbol de la vida, De la vida. Del acuérdate jardín. nuevamente del jardín. Y Ujú. entonces por eso es que él está pisando un sitio y después él entró a un huerto. No es que se Sí. parecía a uno, pero técnicamente tú puedes ver La imagen del huerto. la imagen, claro, Claro. tú la puedes ver la imagen del huerto. Y entonces, pues lo que los autores en ese entonces lo que quisieron decir, hey, remóntate atrás, Exacto. remóntate al huerto. Y tú vas a empezar a ver eso, por ejemplo, a ver qué otro, así. Abraham. Abraham. Abraham cuando se le aparecieron los tres ángeles, o mucha gente dice que era Jesús y dos ángeles, o que lo que la gente le interprete, dice que él estaba en los árboles. Dice que él estaba en los árboles y después fue que sentado a la puerta de su tienda, pero él siempre te dice que él estaba en los árboles. So que
tú estás viendo ahí que, ok, nuevamente, huerto, árboles, ujú. huerto. Déjame ver qué otro. Moisés, de nuevo, el pueblo salió. Ellos, yo no, dicen que ellos se encontraron 12 ríos y 12 palmeras para todas las tribus y acamparon en un huerto en el desierto, que pues eso podemos hablar de si era o no era, pero pues para que veas que Dios sacó en el mismo desierto, encontraron un huerto y era porque estaba Dios con ellos. Y las palmeras, obviamente, árboles, de nuevo, la temática bíblica del pueblo unido con Dios en el huerto. Sí, y qué bueno que estás hablando de todos estos hyperlinks, imágenes, porque ahora yo iba a llevarlo al templo, ¿verdad? Al tabernáculo, que como tú lo ves, voy a poner la foto para que la gente lo vea. Ya tú lo has visto, que es la de Bible Project que yo te he enseñado, que es Ah, sí. la comparación del tabernáculo y el huerto. Vas a ver los tres niveles, ¿verdad? Del centro del huerto donde estaba el árbol de la vida y el árbol del bien y el mal. El huerto como tal, eh, el Edén y la tierra. Y la tierra. Y entonces acá en el tabernáculo vas a ver el lugar santísimo con el arca del pacto, el arca del pacto, el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio y la tierra que es Y la tierra. Jerusalén. Vas a ver esa importante comparativa. ¿Por qué? Porque el templo, ¿sabe que el templo hace alusión al huerto? Si usted lee, ¿verdad? No lo vamos a leer ahora. Si usted lee Éxodo, usted va a ver que todo el blueprint que Dios le da a Moisés es literalmente como si estuviera construyendo una, una arquitectura, ¿verdad? Este tabernáculo, pero tiene con este eh, Simbología. simbología de huerto con árboles, Sí. frutas. Tienes ahí los querubines pintados en el En velo, ¿verdad? la. Porque cuando el Señor saca a Adán y a Eva, saca del huerto, ¿verdad? Que los saca a ellos. Ahí él pone unos querubines y vas a ver que los querubines son los porteros a tener acceso a esas puertas, a esas entradas. Yep. Ahora, cuando estamos viendo esto del templo y el tabernáculo, es bien importante entenderlo porque el templo era donde habitaba Dios. Era el dwelling place, era la habitación de Dios, donde la presencia de Dios estaba. Y esto es culturalmente con el Antiguo Oriente, ¿verdad? Ellos entendían que donde habitaba el Dios era donde estaba el templo. Importante. Si no había templo, no había orden cósmico. Por eso es que el Señor le habla de un huerto, porque un huerto simboliza el templo, o el templo simboliza el huerto. Puede ser de las dos formas, como usted lo quiera ver, pero las dos cosas es lo mismo. Tienen la misma perspectiva, una punta a la otra punta a la otra. ¿Por qué? Porque en el tiempo antes, si no había un templo, no había orden cósmico. Por eso es que el Señor habla de ese huerto y cuando tú ves toda la simbología de eso, es un templo. Tienes un sacerdote, No, sí. tienes la imagen de Dios, tienes todo eso, tienes el árbol, porque los árboles eran sagrados en el Antiguo Oriente, que eso otro día podemos hablar de eso, que a ti te va a gustar ese tema, Joseph, el de los Claro. árboles. Pero estamos viendo eso y lo que voy a mencionar es algo ahora para seguir este tema, pero en el video que yo hice anterior, ¿verdad? Con este hombre de Dios, eh, se había mencionado de que cuando el hombre cayó, Ezequiel 31 dice, lo voy a poner ahí en pantalla para que lo lean, como si el huerto el Señor lo lanzó al Seol, ¿verdad? Cogió el Señor el huerto, lo lanzó al Seol. En esos momentos, ¿verdad? Yo entendía, como lo estaba leyendo ahí, yo decía, pues eso es lo que dice. Ahora, cuando uno lee el texto y lee el contexto completo de ese texto y todo lo que estaba pasando y entiende el significado de lo que ocurre, verdaderamente no se refiere a que Dios cogió el huerto y lo tiró al Seol. Eso se está haciendo está presentando de una forma simbólica la historia de estos cedros que van a ser destruidos. Acuérdense que es bien importante que yo no sé si yo lo menciono aquí, yo sé que a gente lo sabe, que yo se lo he dicho.
los árboles significaban los dominios del rey. Ujú. Yo sé. Cuando un rey, por ejemplo, Joseph tiene su palacio, tiene su imperio, y Joseph me invita a que yo vaya a su imperio. Por ejemplo, él es el emperador de España y yo vengo de Puerto Rico y voy a ver su palacio. Donde Joseph me lleva primero cuando yo llego, no es a su palacio, es lo primero que hace, me lleva a su jardín. Me llevaba a su jardín y me empezaba a enseñar los árboles. Y cuando me empezaba a enseñar los árboles, me decía, este árbol que tú ves aquí lo traje de Sudáfrica. Este árbol que usted ve aquí me lo traje de Australia. Este árbol que usted ve aquí me lo traje de Corea del Sur. Y la persona cuando lo estaba escuchando decía, álcame, el dominio de este hombre se Ya, extiende ya. a Sudáfrica, a Corea del Sur y a Australia. Y Ya. eso es lo que quiere decir. Entonces, cuando habla de que los árboles del Edén y todo este tipo de cosas fueron destruidos, fueron llevados al Seol, lo que está hablando es que en estos momentos Asiria era la potencia más fuerte, que era un cedro, el cedro del Líbano, pero como el Señor lo iba a llevar a destruir. Y él utiliza y él simboliza el huerto del Edén con esta gente que son poderosas para poder llevarle un mensaje claro a estas personas. So, eso es lo que quiere decir. Segundo, no es posible de que el huerto sea tirado al Seol por dos cosas. Cuando el Señor saca a Adán y a Eva del huerto, Adán Ujú. y Eva podían seguir viendo el huerto. Ellos Exacto. estaban a la puerta del huerto. Ellos tenían glimpse del huerto porque ellos seguían teniendo comunión con el Señor. Lo que pasa es que no podían entrar al huerto. So, el huerto todavía estaba. Y lo otro, el huerto es un lugar donde el cielo y la tierra se unen. El templo en esos momentos era el huerto. El tabernáculo en esos momentos era el huerto. Ahora en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Después de el sacrificio de Jesús y que en Pentecostés desciende el Espíritu Santo, toda aquella persona es un mini huerto caminando, haciendo un huerto grande que vamos para el paraíso. El paraíso está ahora presente, no es que vamos a ir, sino que ya está ahora y nosotros tenemos acceso al paraíso. Eso es algo que yo quiero Exacto. mencionar, ¿verdad? Porque el huerto, ¿verdad? En la historia bíblica, en la narrativa bíblica, en ningún momento aparece que el Señor le envía el Seol y lo destruye. No aparece. Eh, lo que aparece es que el huerto empieza con un huerto, el huerto se sigue moviendo en una forma simbólica con los tabernáculos, los templos, y al final, ese huerto que el Señor tenía al principio se expande a tal nivel que cubre toda la tierra, por eso es cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva no quiere decir que el Señor destruyó esta tierra y hizo algo nuevo, no, lo que pasó es que la tierra nueva, el cielo nuevo y la tierra nueva es una nueva creación, porque no hay impureza, no hay pecado, sino que es la pureza que con el fuego que menciona Pedro, él destruye toda la impureza y lo que se mantiene es lo puro. Por eso es bien importante en esta parte escatológica entender el huerto de esta forma, porque si no lo entendemos de esta forma, no entendemos la narrativa bíblica, ni el comienzo de este mundo, ni el comienzo del otro mundo, porque no hay fin. Como Ya. diría Jason Bateau, yo creo que él dice, The beginning is near, el comienzo está cerca. Este, Eso, ¿verdad? Lo que quiero mencionar sobre estos textos. Joseph, algo que quieran mencionar. Sé que Que me fui como un sí, rabbit hole por ahí, no, tranquilo. pero cuando se va el train of También, thought. también siempre que tú vas a ver, por ejemplo, en Isaías, volviendo al tema de Pedro, dice que el fuego que sale es el que limpia todo. Tú Ujú. vas a ver la narrativa en Isaías. En Isaías cuando él pensaba que el carbón encendido lo iba a quemar y a destruirlo. Él pensaba que literalmente lo iba a matar. Pero vemos que pasa totalmente lo contrario, que lo limpia. Yes. Y es la primera vez en la narrativa. Yo entiendo que esa es la primera vez en la narrativa bíblica que se ve que,
que lo que sale del templo toca a una persona y esa persona es limpia y no muere en el sentido porque ellos pensaban también que si ellos tocaban cosas del templo y no habían hecho el proceso adecuado, no habían hecho sus rituales, pues Ujú. ellos contaminaban las cosas y en esta vez al revés, en Sí. esta visión y esta experiencia que tuvo y muchas de las visiones que él tiene, te estaba viendo como si ese mismo presencia, esa misma eh, fuerza de Dios, de los ríos, lavando el mundo y creando la nueva creación que siempre sale del templo, siempre sale, tú vas a ver la narrativa bíblica y si ves los libros de los profetas, tú vas a ver que es como si eh, Dios lo que desde el templo, desde ese lugar santo, ¿verdad? Volviendo, que estamos hablando de que es que es una sombra del cielo, Ujú. sale esos ríos que lavan y hasta el fuego que consume, pero no es con la intención de destruir y Exacto. borrar, es la intención de limpiar Sí. y quitar. Y pues a Isaías le pasó. Físicamente él lo experimentó desde que Experimento. ella me voy a morir. Yo soy un pío que si yo llego a tocar eso me va a matar. Y no fue lo que Exacto. pasó, al contrario, quedó limpio. Sí, y cuando tú lees Pedro, en las cartas de Pedro, ahí que estabas mencionando, mencionaste a Pedro sobre el fuego, cuando tú lo lees, el contexto que él habla del fuego, como tú estabas hablando, es de purificación. Es este contexto de limpiar, de pureza. Por eso él dice que va a pasar el fuego sobre la tierra. Yo Ujú. creo, yo pienso, ¿verdad? Yo soy bien Kingdom Now. Yo soy el cielo ahora, el cielo y la tierra, el reino ahora. Falta algo todavía, ¿verdad? Lo que falta es que el Señor venga para que se manifieste de forma plena lo En su que totalidad. ahora estamos viviendo. Ya. Vemos que yo pienso que cuando se habla ahí del fuego, yo pienso que es es la iglesia con el Espíritu, que es la que va pasando, va purificando a llegar al punto, ¿verdad?, de que el cielo nuevo y tierra nueva está casi en todo su apogeo, porque lo que yo veo en la escritura es que el Señor viene cuando todo esté restaurado. Dice la Sí. palabra que Cristo viene, es necesario que el cielo lo retenga hasta que todo esté restaurado. Nos habla a nosotros que Él va a venir cuando el cielo nuevo y tierra nueva esté en su función, y lo que vemos que el cielo nuevo y tierra nueva ya Sí. está, no es que no va a estar, ya está, el cielo nuevo y tierra nueva. Y cuando vemos todo este tema de jardín, de huerto, eh, Tim Mackey tiene una buena predicación que tú la escuchaste, yo te la envié hace poco, el Paradise Now, el paraíso Paraíso ahora. ahora, eh, cómo uno tiene acceso al paraíso ahora. Y eso es que tú mencionaste ahí es importante porque si vemos lo del agua y del fuego, eh, a- algo se me olvidó mencionar ayer que estaba predicando y ahora me acordé, este, cuando si tú ves el huerto está bien representado en la crucifixión. Completo. ¿Sabes? Jesús murió en un árbol, Ujú. la maldición por a causa, ¿verdad? Vemos Génesis 1 y 2. Yo quiero que vean esta imagen. La maldición que recibe la tierra a causa del hombre, que él es espino, el Señor recibe los espinos en su cabeza. O Ujú. sea, el rey de Cosmo recibe la maldición en su cabeza. Ujú. Él es muerto en un árbol. En ese árbol él muere en el árbol del bien y el mal, pero él muere también en el árbol de la vida. O sea, son los dos árboles unidos. Y cuando él le traspasa la lanza, de él sale agua y sangre. El agua, como si usted ve Génesis, del medio del huerto, del tope Salgan del los ríos. huerto, sale a los ríos. Y la única forma para acceder ahora el huerto es por medio de la sangre, por medio de sangre. Por eso habían sacrificios, habían altares, por eso el sacrificio en Levítico del chivo expiatorio era para tener acceso al huerto, era para tener acceso al lugar santísimo, ¿verdad? Exacto. Y cuando vemos toda esta imagen, toda esta simbología, nos está viendo saber de que
sea, el huerto es una realidad. El huerto Sí, es una dimensión diferente, es la nueva realidad, es la realidad que está siendo transformada en estos momentos. ¿Algo más que sí. quieras decir, Joseph? Yo no, cuando la crucifixión, la manera que yo lo veo es que Él es el árbol de la vida. Jesús Sí, es el árbol también, de la vida también. y que lo que Él hizo fue suplantar el árbol de la vida y tapar el árbol del bien y el mal, porque Él se puso enfrente de Él. Me gusta también esa. So, Sí, y en esa, pues como que Él lo tapa y ya lo que queda es el árbol de la vida. Si tú, pues, tienes el árbol del bien y el mal, pues lo puedes tapar con el árbol de la vida que es Él. sí. Yo entiendo que al final, cuando solamente vemos un árbol, que es el árbol de la vida, es que yo entiendo también que ahí está el árbol del bien y el mal, en el sentido que si usted ve la narrativa, el Señor les quería dar al hombre el árbol del conocimiento del bien y el mal, pero no era su tiempo. El hombre los quiso coger por su por su propia fuerza, su propia manera. Esto es lo que siempre se ha enseñado a través de la iglesia, de que no era que Dios nos quería darle acceso a ese árbol, sino ellos iban a tener acceso a ese árbol, pero no era el tiempo. No habían llegado al estatus que Dios quería que ellos llegaran. Y entonces por eso es que al No, final vemos un solo árbol, porque ya cuando estamos allí, tenemos al árbol de la vida que es Jesucristo, ya somos personas que estamos en este estatus de dioses, que un día lo vamos a tocar, que ya estamos compartiendo, estamos siendo partícipes de la divinidad y ahí entonces vamos a tener otras cosas, otros roles y eso, que no entramos, no sabemos, porque la Biblia no nos habla. Pero me gusta lo que dijiste ahí de que sí, yo creo también que Jesús es el árbol de la vida, pero como que el árbol de la vida, Jesús lo tapa el otro árbol del bien y el mal. Me gustó esa forma de ver también la crucifixión. ¿Algo más? sí, y vamos a ver qué otro instante tú tienes el Getsemaní. Todo un El, huerto, sí. Eso era un huerto. Y ahí es donde ese era su lugar favorito para ir a orar. Ese es ahí donde le Ujú. gustaba apartarse y Yes. simplemente orar. ¿Por qué? Otra vez, alusión a huertos. Ahí es donde él viene. Ese es su lugar. Ese hacía una simbología desde Génesis. Y Ujú. también es como si otra vez aludiendo obviamente Jesús era verdaderamente hombre. Es como si la humanidad volviese al templo en él, ¿verdad? Él está Sí. haciendo Yes. esas alusiones en ese entonces. Y también la que te había dicho, el jardinero. Ah, Esa, sí, esa, esa es. esa, Está heavy, esa, esa. Suéltala, esa es suéltala. esa es mi, pues nada, cuando bailaba las mujeres Es Lucas. en Lucas a ver al, ¿verdad? La tumba, ella se Ujú. consigue, ¿verdad? Un ángel, ¿verdad? Dos ángeles que están uno, ¿verdad? Como si fuese, pues es una cama, tiene un ángel que está en un extremo y otro está en el otro extremo. Y entonces eso, como yo lo veo, es que eran los querubines. No necesariamente tiene que ser los querubines, pero más Ujú. nada porque te está diciendo que está uno de los dos extremos y yo lo siempre se lo atribuyo al arca, porque el arca decía que tenía dos querubines Que a se los extremos y extendían. se Sí. miraban y se extendían. ¿Verdad? Que ellos velaban la presencia, ¿verdad? Y si la presencia es Jesús que está en el medio, pues yo pienso, ok, ya estoy allá, ok, ya Sí. me transporté, ya hizo la alusión allá, está Ya. bien. Y entonces, ¿verdad? Estos querubines, él le dice a ella, no lo busques aquí, ¿verdad? Y cuando ella gira, ¿verdad? Que ella se da cuenta y ve un jardinero que no sabe quién era. Ujú. Y pues que no sabía que era Jesús. Y de nuevo, el jardinero, jardín, Jesús, huerto. La humanidad se encuentra de nuevo. La primera vez que la humanidad ve a Jesucristo resucitado, lo ve como un jardinero. Lo ve en el jardín. Es como si la humanidad volvió a entrar al jardín. Y la Yes. manera que yo pienso y lo que yo siempre pienso que ella no lo reconoció fue porque la figura que ella vio era lo que Adán veía, el jardinero. El dinero. Porque, ¿verdad? Si Dios es el que planta y crea un jardín, Él es un jardinero, ¿no?
Sí, Está transfigurado en su lleno de gloria, ¿verdad? Como la transfiguración, pero pues eso fue yes, la imagen de lo que veía Adán, eso fue de lo que como la viene. humanidad lo vio. Y la primera vez que la humanidad lo vio de nuevo fue en el jardín. Sí, sí. Por cierto, esa tumba se le llama como la tumba del jardín. Históricamente se le llama la tumba del jardín, donde estaba. The Garden Tomb. Que vamos a ir ya terminando y qué bueno terminar de esta forma, que traerte eso Sí, del jardín. Vemos, sí, ¿verdad? No quiero extendernos, quiero que sean cortitos estos videos, porque si nos extendemos nos podemos hablar aquí y llegamos hasta mañana. Pero, sí. este, ¿verdad? Yo voy a terminar de esta forma. Cuando leamos las escrituras, miremos todo al detalle, todo símbolo, toda representación. Si empieza de una forma la historia y termina de la misma forma, es importante. Eh, hay que hacer, hay que escuchar y ver bien, leer bien, buscar información, investigar, buscar el contexto, mirar, no solamente leer así, porque lo estoy leyendo, lo dice ahí, esa palabra se escribió en el siglo XXI o se escribió hace 6.000 años atrás. Ok, ¿significa la misma palabra lo mismo para en el siglo XXI que hace 6.000 años atrás? No. Ah, pues no lo podemos leer como el siglo XXI. Tenemos que leerlo como esas personas de allá. So, cuando tú vienes a ver eso, ya te cambia par de las cosas. Así que eso es lo que yo diría. ¿Algo más, Joseph? ¿Qué pasó? Ok, Se me volví. cayó. Yo no sé qué pasó. Ok. No Dale, escucha algo mucho. más para terminar. Tenemos problemas técnicos y estamos sufriendo problemas técnicos. No, que no escuché mucho porque ¿verdad? Se me cortó la. No sé qué pasó. No, no pude escuchar mucho de closing statement. Pero No, sí tranquilo. escuché que estabas diciendo que si la historia, dos historias empiezan o terminan iguales o tienen alusiones o temas similares, como que párate y para ahí y quizá, no sé, tú vas a ver que muchas Biblias te dicen, tienen footnotes Sí, o como léelo. pues, léelos y vas a entender más el versículo, lo que quiere decir, porque eso no lo hicieron por casualidad, ellos eso lo hicieron con eh, meticulosamente premeditado, inspirado, y Dios no hace errores, eso, que esa gente estaba más que inspirado, que sus palabras de Dios, es la palabra de Dios. Y tú vas a ver todo, no sé, también sería bueno enseñar a la gente la foto de las referencias cruzadas que tiene la Biblia. Esa imagen a mí siempre me gustó un montón, para que como cuántas veces la Biblia se quote itself, como que hace Sí, referencia a sí misma. Que las historias sí, tú tienes una narrativa bíblica desde el principio, desde Génesis 1:1 hasta el final, hasta el último amén de que yes, está en la Biblia, tú tienes la misma historia y tienes una historia completa que no está completa todavía, pero siempre te dice como que, ¿verdad? Que se repite, que no ujú, es lo que pasó, es lo que siempre va a pasar. yes. Eso le dice mucho a Dani porque eso lo dice Mark Discord. La Biblia no solamente dice lo que pasó, sino lo que siempre pasa. Así que gracias por conectarse con nosotros. Este fue el ending de la serie de escatología. Espero que le haya gustado. Eh, tenemos en mente, ya grabamos, porque vamos a poner los videos de los 5 ministerios. Ya grabamos el del ministerio de profetas. Me falta grabar los otros 4 para entonces, ¿verdad? Tenerlo para que la gente lo pueda ver. Así que gracias por conectarse y nos veremos en la próxima aquí en Reino. Bendiciones.